3, 2, 1. Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The New Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a AI The New Sexy. Tenemos aquí nuestro segundo episodio de la sexta temporada, donde vamos a estar hablando de un tema que medio controversial, ¿no? Para este momento en donde pues ya casi todos tenemos una inteligencia artificial en nuestras empresas, ya lo utilizamos todos los días. Y para hablar de este tema está conmigo Cas Quintana. Hola Cas, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Igual, muy bien, muy bien. Aquí justo nada más contando un poco del chismecito del día a día. Acabo de entregar el primer draft de mi tesis. Entonces, si me ven con los ojos rojos, es por eso. No piensen mal. No, sí, traigo así los ojos chiquitos. No sé si nos están viendo en video, pero traigo los ojos chiquitos a comparación de cómo estoy siempre. Pero bien, bien. De hecho, quisiera platicar más adelante de eso, porque hoy traemos a la mesa un tema bien interesante que es, bueno, si todos usan la misma IA, ¿qué te hace valioso, no? O sea, es como todos tenemos el mismo lápiz para trabajar, ¿no? Pero este lápiz tiene superpoderes, es una varita mágica. Si todos de repente somos magos, ¿qué nos diferencia del resto? Entonces, ¿qué opinas al respecto, Cas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que nos hace diferentes como individuos si tenemos acceso a esta superinteligencia artificial? Claro, sí. Justo el ejemplo que diste del lápiz es interesante, ¿no? Porque imaginemos antes no había lápices, no había plumas. Entonces, realmente, o sea, escribir o hacer, ¿sabes? O sea, algún diseño pues era en piedra y todo, y luego la tecnología avanza, se crean los lápices, y luego los que tienen los lápices, las plumas o lo que empiece a salir conforme la tecnología vaya avanzando, son los que tienen más acceso a tener mejores trabajos, dar mejores resultados, hacer las cosas mejor. Y hoy creo que con la IA está pasando algo similar en que la gente ya tiene acceso por lo menos a un ChatGPT gratis, ¿no? O sea, básico o a otra herramienta. Inserte aquí la herramienta de su preferencia, pero todos pueden usarlo. Entonces, ¿qué habilidades o qué es lo que la gente necesita potenciar? Porque ya tienes cubierto como lo básico, ¿sabes? Y justo cuando estaba pensando en esta pregunta central es si todos ya tienen como un primer draft muy bonito, muy bien hecho, las habilidades que te toma para llegar a este primer resultado, todo el mundo puede llegar aquí. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya está hecho? Por ejemplo, no sé, todo el mundo puede hacer un diseño gráfico con ChatGPT, ¿no? Que ahorita el internet se está volviendo loco con los diseños que está haciendo ChatGPT. Y dicen, si tu flyer está hecho por ChatGPT, no voy a ir, una cosa así. Pero bueno, todos tienen acceso a ese tipo de diseño, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué habilidades son las que se necesitan tener para decir si es un buen diseño o no es un buen diseño, ¿sabes? De ahí... Claro. De ahí parte como mi pensamiento de todos pueden hacer hasta esto básico. ¿Y de aquí qué? ¿Cómo se mide? Es que a mí me recuerda mucho cuando los smartphones empezaron a tener buena cámara, ¿no? O sea, que también empezaron las críticas de, ay, ahora todos son fotógrafos. Y pues sí, o sea, ¿qué tiene? ¿No? O sea, al menos a mí, que yo soy programadora, también ahora es como, ay, sí, ahora todos son programadores. Pues qué chido, o sea, la verdad, qué bueno que sí, todos tengan la capacidad de traer a la realidad
algo que tienen en la mente, ¿no? Un producto. Que a ver, yo sé, hay muchas cosas alrededor de eso, que los problemas de seguridad, que la deuda técnica, que sí, 100%, ¿no? Pero ese primer acercamiento a poder hacer cosas que antes no se podían, me parece maravilloso. De hecho, hace ratito platicaba con Cass y yo le decía como, este marco que están viendo en el podcast, lo hice con IA. O sea, yo diseño y Frida no van juntas esas dos palabras. Yo estudié actuaría, a mí no me pongan a hacer diseños, pero lo que sí es, yo tenía bien claro que quería pedirle a la IA, yo quería bien claro qué esencia quería en este frame, ¿no? Entonces, creo que eso cambia la situación de que cualquiera lo pueda hacer. Si solamente le dices, Claro. oye, hazme un frame para podcast, te va a dar cualquier cosa y probablemente si alguien más viene y le pide lo mismo, te va a dar algo tan genérico que se va a parecer. Ujú. Pero la cuestión viene cuando lo juntas con la experiencia que tienes al respecto, cuando sabes lo que quieres, cuando sabes cuál es el propósito de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, Claro. justo ahorita que hablaba de que acabo de entregar el primer draft de mi tesis, a ver, sí, utilicé IA y de hecho en la tesis hay una declaración de uso de IA, pero ¿qué lo va a hacer diferente al del resto de las personas que lo hayan hecho? Es que yo le di una dirección, ¿no? Yo le di insumos, le dije, quiero que tomes información y que tomes este argumento de aquí y entonces ayúdame a cambiar la estructura de acá o critícame esto, critícame. O sea, fue una interacción muy larga en múltiples chats, en múltiples IAs para llegar a un resultado final. A ver, que es muy diferente a que si yo le hubiera dicho, ay, escribe una tesis sobre este tema, ¿no? Que ahí es Claro, cuando ya sí. empezamos a hacer como un mal uso o un uso que nos deja en el mismo nivel que todos los demás, ¿no? No Claro, sé porque si si ni has vivido siquiera algo lees el así. resultado, si no lees el problema, bueno, más bien, a ver, cómo yo lo pensaba es, creo que la habilidad más grande, que es justo lo que estás diciendo, la habilidad que se vuelve más valiosa hoy en día es el criterio. O sea, tener criterio para decidir si el resultado que te está dando la IA es bueno o es malo, ¿sabes? Con ese criterio, para llegar a ese criterio más bien, creo que hay varios factores, obvio. Uno está el conocimiento. Tú conoces del tema, o sea, para tu tesis tú sabes de qué vas a hablar, ¿sabes? Tú tienes como que la idea que quieres empezar a investigar, escribir, sabes para dónde va, sabes cuando algo, si va bien, cuando algo no te quieres ir por allá. Y la experiencia, también tienes experiencia de lo que estás hablando. Entonces, si tienes estas dos, tienes un buen criterio para saber lo que te está dando la IA. Y además, si sabes cómo usar la inteligencia artificial, o sea, si sabes cómo hacer un buen prompt, o si entiendes qué factores, qué contexto necesitas meterle para que te dé un buen resultado, entonces tu resultado va a ser mucho mayor, ¿sabes? Pero creo que criterio es para mí la habilidad que se vuelve más valiosa en esta era de la inteligencia artificial. Sí, yo diría criterio y dirección, porque es como si de pronto a todos nos pusieran al mismo chalán o al mismo becario, ¿no? O sea, entonces, ¿qué va a diferenciar el trabajo que le entregas a tu jefe si todos tenemos el mismo becario? Pues va a ser las instrucciones de qué le pides, va a ser el contexto, lo que le enseñas, o sea, porque si le dices nada más, bueno, a ver, aquí están los datos, hazme el reporte, y la otra persona también le dice, aquí están los datos, hazme el reporte, y es el mismo becario, eh, se van a llegar a un resultado muy estándar, muy que, o sea, es Claro, bueno. Y justo es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, mis habilidades de diseño que son nulas, algo que yo veo el valor es que de yo ser un 2 en diseño, al menos ahora soy un 6. Pero alguien que ya era un 6 en diseño, no inventes, se va a volver un 9 un 10. claro, Porque, claro. porque lo que tiene como de interesante y por lo cual a mí me gusta mucho el tema de la IA, es que en países donde donde la brecha de desigualdad es tan grande, ayuda a cortarla. Ahora, esto lo digo desde mi optimismo total, ¿no? Que como en el capítulo anterior les dije, yo peco de ser optimista, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si no hay igualdad de repartición de esta IA o democratización de la IA,
eso se puede volver un problema, porque si solamente los que son 6 tienen acceso a la IA, pues la brecha de desigualdad va a ser más grande, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Aquí lo que estamos tratando de hacer es cómo democratizamos el acceso, cómo Ujú. democratizamos el buen uso de la inteligencia artificial para cumplir esa promesa de cerrar las brechas de desigualdad que hay. Sí, sí, y qué interesante tema, la verdad. Podría ser un episodio completo hablando de eso específicamente, porque sí es enorme. Y claro que se va haciendo mucho más grande conforme pasa el tiempo. Ahora, o sea, quienes ya tienen acceso, como decíamos, ¿no? O sea, las personas que trabajan en una computadora, que tienen una computadora, que tienen un celular, que tienen, o sea, como lo básico, internet, tienen acceso a ChatGPT gratis, por lo menos. Em, ¿Qué habilidades, más bien, en su trabajo, en su día a día, cómo saben qué habilidades son las que deben nutrir ¿sabes? O sea, que no se pueden dar el lujo de no hacerlo. Por ejemplo, cuando yo trabajo en marketing, ¿no? O sea, todo mi día involucra crear contenido digital, o sea, en redes sociales, en mi página web, hago eventos, mando emails, o sea, todo es alrededor de crear contenido y que la gente vea la marca. Hay habilidades para mí que son cruciales, por ejemplo, storytelling. Entonces, yo leo muchos libros y veo muchos videos y me informo de cómo es un buen storytelling. Ya no escribo, o sea, esa habilidad para mí en cuanto a trabajo, que por cierto también entré en un momento de pánico en el que yo quise escribir algo y ya no podía, y ya me rompí, o sea, pero bueno, esa habilidad de escribir yo los posts a mano ya no la tengo, pero sí valoro mucho el que tengo la habilidad de hacer un buen storytelling, ¿sabes? Entonces creo que vale la pena empezar a pensar en los diferentes trabajos y cosas que hacemos en nuestro día a día, qué son las habilidades que no nos podemos dar el lujo de perder y que además nos pueden ayudar a usar la inteligencia artificial mejor, ¿no? Sí, este es un tema bien complicado porque dentro de la maestría yo tuve una clase que se llamaba Tecnofeminismo y tenía yo una profesora que era como muy purista, ¿no? Y estaba muy en contra de la IA. Pero lo interesante es que tenía buenos argumentos, ¿no? Ella decía como, es que a través del uso nos están quitando la capacidad de análisis, nos están quitando la capacidad de, no sé, X, ¿no? Y yo le decía Ujú. como, bueno, pero a ver, por ejemplo, si yo te pregunto cuántos números telefónicos te sabes de memoria, ¿cuántos me dices, no? O sea, ¿5 lo máximo? Yo creo que El menos, yo creo que teléfono, 2. sí, el teléfono celular al tener una agenda te ha quitado la capacidad o te ha disminuido la capacidad de memorizar números telefónicos. Y eso ha sido el trade-off, ¿no? Pero te ha sumado la capacidad de poder conectarte con, no sé, si antes solamente podías recordar 10, ahora tienes acceso a 1000 o a Ujú. 5000, los que quieras, ¿no? Entonces hay cierto trade-off. Lo que sí es también ser bien conscientes de que estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hay capacidades que yo soy consciente que ya no tengo y aquí voy a confesarme. eh, yo tengo mala memoria, pero pésima memoria. O sea, yo, por ejemplo, si no existe en mi calendario, no existe para mí. Si yo no lo apunté en algún lugar, si yo no lo tengo en el note taker, si yo no, sin eso estoy perdida. Y yo lo sé. O sea, es pésimo, pero también ha sido un trade-off que he aceptado a cambio de poder hacer más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sé que si yo quisiera recordar, tengo que estar al 100% enfocada en solo una cosa. Y entonces ok, ¿cuál es el trade-off de perder ciertas capacidades? ¿Estás dispuesto, dispuesta a? Y si no, también ser consciente que no y qué va a implicar eso. O sea, creo que en el mundo en el que estamos entrando, donde las capacidades están evolucionando o algunas están desapareciendo, es importante que nos observemos. Yo siempre digo como hablar de inteligencia artificial es hablar también de lo que significa ser humano. Eh, Porque tiene muchas implicaciones que van más allá de saber utilizar la tecnología. Tiene implicaciones en cómo nos definimos, cómo nos percibimos, este,
híjole, no sé, en un montón de cosas, ¿no? O sea, Claro, no hasta sé, ¿tú qué cuestionarnos has... qué es lo básico, o sea, qué es lo básico que nos hace humanos, ¿no? Porque Claro, pensamos que la inteligencia era lo que nos únicamente, definía. ajá. Y digo, claro que, bueno, la inteligencia artificial no es inteligente, o sea, como tal, es predicción. Simula la inteligencia. Ajá, Ajá. simula la inteligencia, justo. Entonces estas preguntas empiezan a aparecer en nuestras mentes de, bueno, y si es inteligente, entonces ¿yo qué soy? ¿Sabes? Claro, sí, por ejemplo, otra de las cosas que me recuerda un poco esto es, no sé, las calculadoras, ¿no? O sea, estamos hablando de ejemplos quizás un poco más viejitos para poder situarnos en el Ujú, presente, ujú. pero antes una capacidad muy buena que teníamos era el cálculo mental, ¿no? Aparecen las calculadoras, en el celular, las calculadoras aparte, aparece Excel, y siento que es una habilidad que hemos dejado de practicar. O sea, por ejemplo, de hecho me pasa mucho que cuando voy o salgo con mis amigos, es como, ay, a ver, tú que eres actuaria, sácanos la cuenta. Yo soy pésima con el cálculo mental. De hecho, eh, sí, es como, no, no, no. O sea, a ver, los actuarios no hacemos tanto cálculo mental como parece. Ujú. Pero también es una capacidad que yo ya sé que he perdido porque no la practico. Eso es también importante porque el cerebro es un músculo, ¿no? Y ese músculo tienes que trabajarlo. Y entonces todas las capacidades que tenemos, yo considero que hay ciertas capacidades que no sé si genéticamente o por el ambiente o por lo que sea, ya tenemos un nivel en esas capacidades, pero hay otras que tenemos que desarrollarlas y practicarlas. Entonces hay que ser bien conscientes de, oye, si no quiero perder esto, tengo que practicarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial es, oye, ¿dónde está mi capacidad creativa? ¿Dónde está mi capacidad de redacción? ¿Quiero perderla? ¿No la quiero perder? ¿Qué Ujú. implica esto? ¿Qué otras habilidades estoy cediendo a cambio de utilizarlo? Y de hecho, Claro. justo, nada más cerrando este punto, lo que platicaba también mucho con esta profesora de tecnofeminismo que en verdad creo que es de las personas más brillantes que he hablado. Se llama Cecile Chevalier. Sí, por ahí les dejo los recursos para que la investiguen. Algo que decía ella es, cada vez que utilizamos IA deberíamos hacer una declaración también de qué estamos cediendo, ¿no? Y de qué cosas consideramos al momento de utilizarla. Por ejemplo, Ujú. oye, si, no sé, si en lugar de utilizar un libro, utilicé inteligencia artificial, escribir. Tenía la opción de utilizar un libro, tenía la opción de utilizar no sé, a un amigo para preguntarle, tenía la opción de tal. Y decidí utilizar la IA por esto, ¿no? O sea, que tú también, digo, más que un ejercicio para los demás, es un ejercicio para ti mismo, para ti misma, el decir, soy consciente de que estoy cediendo esto y que preferí la IA. Sí, Creo sí, que ese es un 100%. ejercicio que de autoconocimiento y un ejercicio crítico muy fuerte, porque Sí. incluso hasta el pedirle terapia hoy, que es como, en lugar de ir al psicólogo, se lo di a la IA. ¿Por qué? ¿Porque es más barato? Pues sí, pero a ver, ¿qué implica entonces el que ahora tu terapeuta sea la IA? No lo hagan, Claro, claro. no Sí, lo no, no hagan, lo por hagan. favor, sí vayan a terapia, se los juro que el proceso es bien diferente, o sea, Sí. soy una persona que lleva 10 años en terapia, o Ujú. aproximadamente, es bien diferente, se los prometo. Sí, no, claro, sí, obvio. Para empezar, estás en una cámara de eco cuando estás autoterapiándote con ChatGPT, o sea, no tiene un punto de vista objetivo. Eh, Oye, pero a ver, yo te iba a contar mi historia, por ejemplo, justo en lo de las habilidades perdidas. Toda mi vida después de ChatGPT, o sea, después del 2022, mi carrera, o sea, mi carrera profesional, mi trabajo, pues, como te digo, o sea, es literalmente hacer contenido todo el día, todo el tiempo. Entonces, desde que salió ChatGPT fue de, órale, vámonos con todo. Y hace como 2 años, yo creo, año y medio, tal vez, justo me empecé a cuestionar esto de, oye, pero a ver, ¿y si ya no puedo escribir? Porque me encanta escribir, o sea, artículos, libros, yo desde chiquita escribo muchísimo. Y empecé a escribir, y cuando empecé a escribir me di cuenta de que, ponle que sí podía volver a escribir, pero ya mi cerebro como que se volvió a no es tan bueno como la IA.
¿sabes? O sea, si yo lo hiciera con la inteligencia artificial sería mucho mejor, mucho más rápido, justo lo que dices, o sea, ¿cuál es? Yo estoy como en este punto de, creo que no voy a hacerlo tan bien como lo hace la IA, pero yo no quiero renunciar a esa habilidad, o sea, eso me queda muy claro, y entonces me empecé a meter a clases de filosofía, por ejemplo, que fue de, bueno, no puedo perder el pensar, ¿sabes? ¿Qué herramientas, qué clases, qué cursos puedo tomar que me ayuden a seguir teniendo mi pensamiento propio en las cosas que quiero, obviamente, ¿sabes? Usarlo. O sea, para cosas básicas de mi día a día, no uso ChatGPT. O sea, para tomar decisiones así. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no quiero dejar que eso se vuelva mi costumbre, ¿sabes? Que me acostumbre a eso, pues. Entonces, justo de esas habilidades también está el storytelling que dije como no, eso, o sea, eso sí no lo puedo perder. Y así creo que hay, como cada quien se puede empezar a cuestionar de su vida, de lo que usas la inteligencia, para lo que usas la inteligencia artificial en tu día a día, qué cosas piensas que no quieres perder y qué cosas sí, ¿sabes? Em, Sí, por ejemplo, sí, Ah, no, dime tú, dime. adelante. Y yo, no tú, pero tú, no, mejor tú. No, mejor tú. No, hay un artículo que leí en LinkedIn de un profesor de matemáticas que se llama Valerio Capraro. Él está en la Universidad de Milán y me encantó algo que escribió también muy relacionado con esto que decía, los LLMs actuales pueden llenar los gaps de conocimiento dejado por los humanos, pero ellos no pueden brincar más allá de los límites existentes del conocimiento. A mí me fue como, Ujú. claro Sí, que sí, o claro. sea, ¿qué forma tan más bella de decirlo? Que es, a ver, si yo quiero resolver un problema matemático y no sé cómo llegar de una demostración o de un punto A a un punto B, los LLM son lo suficientemente creativos, lo pongo entre comillas porque, Ujú. ajá, son lo suficientemente buenos, digamos, para llenar los gaps que hay en ese conocimiento, pero no serían capaces de crear un nuevo problema matemático que no sea resolvible por la humanidad. ¿Por qué? Ujú. Porque existe un límite del conocimiento que tienen, o sea, eh, esas conexiones que nosotros hacemos neuronalmente entre conceptos nuevos o generando conceptos nuevos no son concebibles por la IA. O sea, la IA no va a descubrir nada que no haya sido descubierto ya, porque tampoco es su naturaleza, ¿no? Entonces, esto lo traigo mucho el tema porque ahorita lo que decías, ¿no? Haces contenido todos los días. Una IA no te va a dar el contenido más innovador, no te va a dar el nuevo trend de TikTok, no te va a dar, Al o sea, contrario, yo, o sea, tengo que pelear constantemente para que me dé algo nuevo, porque ya todo claro, dice lo mismo siempre. solo sabe repetir la fórmula Sí, para generar conocimiento, pero no sabe crear una nueva fórmula, ¿no? O claro, sea, claro. creo que también eso viene de que mucho del conocimiento humano está basado en nuestras experiencias y en nuestras emociones, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, otra de las cosas que pienso mucho sobre el utilizar IA es, ¿por qué lo utilizo, no? O sea, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Cuál es el principal objetivo, no? Por ejemplo, les decía, hacer este frame del podcast me genera valor a mí como Frida, no realmente. ¿Se lo delego a la IA? Pues sí, porque es algo que tengo que hacer para que se vea decente el podcast, ¿no? Para que no se vea tan amateur, ¿no? Pero grabar el podcast, a mí me encanta ponerme frente al micrófono y platicar de estos temas, yo podría hablar horas, y entonces eso es algo que yo quiero hacer, ¿no? Es algo que no voy a delegar a la IA porque yo encuentro placer en hacerlo, yo encuentro satisfacción, yo encuentro también como una fuente de generar conocimiento y recibir conocimiento porque se da una reflexión y eso no se lo voy a delegar, Sí, ¿no? Entonces, sí. es lo mismo, ¿por qué haces lo que haces? Ujú. Que además creo que también es muy humano, justo lo que estás diciendo. O sea, hay actividades que a nosotros nos generan eh, una satisfacción increíble hacerlo, ¿sabes? Para muchos puede ser el arte, para otros puede ser escribir, para otros puede ser justo, no sé, hacer estrategia, grabar, estudiar. Y
creo que estamos en el momento perfecto para preguntarnos qué realmente nos hace sentir así, ¿sabes? Y todo lo demás, si es automatizable, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? ¿Por qué Sí, no pasar más tiempo haciendo las cosas que en verdad te gustan y te apasionan? sí. No sé si has visto estos TikToks o estos posts en redes que dice como, ay, mi novio automatizó darme el buenos días con un agente de IA. Y, a ver, pueden ser cagados, sí, o sea, está chistoso, pero sinceramente yo me pregunto como, dude, si no quieres tener Sí, una relación, ¿para qué estás ahí? ¿No? O sea, ¿qué realmente es lo que claro, quieres cuando estás sí, ahí? O sea, si no disfrutas darle los buenos días a tu novia y decirle cursilerías y de avisarle cuando ya llegaste, ¿qué haces en claro, una relación? sí, ¿No? sí. Digo, a ver, Hay algo obviamente ahí ahí, depende de cada quien, ¿no? Pero, y ahora sí sí. como que, pues cada quien. Pero, pero, Pero pero sí es bueno, cada quien. preguntarte, ¿qué haces ahí? ¿Por qué lo estás haciendo si realmente Si no? se puede, sí, sí, 100%. Oye, yo te quería preguntar, ya de trabajo, o sea, de si nos vamos a las industrias, por ejemplo, a diferentes industrias, em, las habilidades que vas a tener, que más bien que son necesarias dentro de tu trabajo, van a cambiar según la industria, según tu rol, según lo que estés haciendo. En mi caso, por ejemplo, pues lo tengo muy claro, ¿no? O sea, como estas cosas en donde el humano ya es, cosas que hacen sentirse humanos, por ejemplo, tener un buen diseño, un buen uso de el lenguaje para que la gente piense que es un humano el que está detrás, irónicamente. Pero yo tengo una genuina duda hacia ti de en programación y en código. ¿Cuáles son las habilidades básicas que alguien necesita tener para entonces tener el criterio de decir eso sí es un buen código o no es un buen código? O sea, ¿hasta dónde alguien tendría que estudiar o qué deberían saber como básico que no se pueden perder esas habilidades? Mira, para temas de programación esto puede ser controversial, pero yo sí creo que necesitan estudiar todo, ¿no? O sea, a ver, puedes hacer un buen MVP, sin duda, y ponerlo en producción y ahí jugar. ¿Qué es un Sí. MVP? Ah, bueno, un MVP es un producto mínimo viable, ¿no? Ah, O ok, ok, sea, ok. que funcione, algo que Ajá. demuestre la funcionalidad. Pero ya para hacerlo un producto vendible y demás, sí necesitas entender cómo funciona la infraestructura que lo respalda, ¿no? O sea, cuáles pueden ser los problemas que te vas a encontrar, cuáles son los casos límite, cuáles son las medidas de ciberseguridad que debes de tener, porque, a ver, también, siendo bien sinceros, la IA está entrenada con el Internet, ¿no? Con lo que había en Internet, con el promedio de el conocimiento. Algo que también me decía un profesor de matemáticas en la maestría es como, ¿por qué se lo voy a dejar a la IA si yo soy mejor que el promedio? ¿No? Y es como, claro, o sea, Tiene un también buen esa es punto. otra cosa. ¿Por qué le dejarías? ¿Por qué te rebajarías a ser el promedio cuando tú eres mejor que el promedio, ¿no? Pero Claro. bueno, regresando al tema de la programación, yo sí creo que si quieres dedicarte a este tema, sí hay que estudiar todo, los fundamentos, sí hay que estudiar lógica, sí hay que estudiar todo el tema de infraestructura, porque es necesario para darle dirección, ¿no? Es como si de repente te pusieran a un jefe que no entiende ni de qué le estás hablando. O sea, entonces te va a decir como, pues sí, haz tu trabajo, ¿no? Que es tal cual como le puedes decir a la IA, programa esto. Y si tu jefe no sabe y tú cometes un error, tu jefe no te lo va a decir, no lo va a puntualizar y no va a decirte como, oye, ¿por qué no consideraste esto? O, oye, ¿por qué no integramos esto? O sea, tu jefe no te lo va a decir, tú vas a hacer tu trabajo a como creas que es bueno y como medio entendiste y como medio fuiste proactivo, ¿no? La IA funciona igual, la IA tiene límites. Y creo que sí hay una distinción muy grande entre cuando quieres ser promedio y cuando quieres ser bueno, ¿no? O sea, y eso va ligado con todo lo demás. Tú no te puedes volver, no sé, manager en 3 días, ¿no? O sea, porque te leíste 2 libros. Es lo mismo, la IA no te puede Ujú. dar instrucciones de manager o como consejos de management si se leyó 3 libros. O sea, mucho viene de la Sí. experiencia y de cómo internalizas el conocimiento.
Claro, sí, 100% de acuerdo contigo. Creo que el conocimiento de cualquier cosa que quieras hacer, o sea, de cualquier profesión o emprendimiento, o sea, al final la inteligencia artificial debería ser algo que te ayude a hacerlo mejor. Pero creo que hay un gran error en donde la gente como que cree que la IA lo puede hacer, entonces yo ya no necesito saber cómo se hace, ¿sabes? Y entonces justamente cuando encuentras estos errores o cuando alguien te hace un comentario o cuando tu trabajo no está bien hecho, ya no sabes qué hacer ni por dónde meterle, ni qué preguntarle, ni qué prompt ponerle. O sea, ya no es cosa de que no sé usar la inteligencia artificial, es que no sé desde el principio básico qué estoy haciendo, cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Sí, 100%. También pasa que este es otro tema que podría darnos para un episodio completo. Lo que busca la IA es aumentarnos, no reemplazarnos, ¿no? Ujú. Eh, pero otro tema también ahí es que no nos estamos dando cuenta que esta es una nueva forma de transhumanismo, ¿no? Y aquí entramos al campo de lo filosófico, porque ¿qué es el transhumanismo? Es algo que atraviesa nuestra humanidad, eso significa la palabra trans, y la modifica, ¿no? Entonces, siento que al igual que, bueno, no al igual, pero muy similar a como los lentes pueden ser un sistema, o sea, los lentes para ver, Ujú. pueden ser un sistema que agregamos a nuestro cuerpo para aumentarnos, la inteligencia artificial también lo puede ser, pero está siendo como un transhumanismo no consciente, no solicitado, ¿no? Entonces, Ujú. eso también tiene otras implicaciones bien raras que pueden cambiar mucho la manera en la que nos manejamos, ¿no? Eh, Hay tantas cosas que decir al respecto. Sí, 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 Pero sí, yo entiendo. creo que regresando al punto principal de lo que comentabas, independientemente de lo que hagamos, sí es necesario conocer, sí es necesario tener experiencia para poder dirigir, para poder aumentarnos, porque si no terminamos siendo el promedio, ¿no? Justo, sí, sí. Y así como cuando subes de puesto o cuando, por ejemplo, alguien que tiene un restaurante, si empezaste haciendo todo desde abajo, o sea, si empezaste sabiendo cómo se limpia un buen restaurante, cómo se limpia la cocina, cómo se pican los ingredientes, cómo todo, o sea, desde abajo, entonces cuando llegues hasta arriba y que tengas que delegar actividades y que ser jefe, vas a saber qué es lo que necesitas de la gente que trabaja para ti, qué procesos pueden automatizar, cuáles son mejores, ¿sabes? Creo que si la experiencia no es sustituible. Oye, y a ver, ¿tú qué opinas? ¿Crees que haya alguna habilidad que la IA todavía no pueda replicar? Sí, yo creo que, y yéndonos un poco a lo que comentaba el episodio pasado, del capítulo digo, del artículo que escribió Jack Dorsey, que Jack Dorsey, para la audiencia, es el CEO de Block. Y Block es una empresa, ubicas las terminales cuando pagas, son estas terminales como blancas o los cuadritos luego que nada más es para hacer tap, o sea, todo digital. Y Jack Dorsey despidió a casi la mitad de su fuerza laboral en febrero y escribió un artículo de por qué y cómo él piensa que la inteligencia artificial va a cambiar las estructuras de la empresa. Entonces, total, para no hacerlo largo, él dice que la inteligencia artificial puede actuar como el cerebro central de la empresa en donde todos se comuniquen. O sea, como que la información, los puntos de información, todo entra a la IA y la IA procesa y entonces sale a los puntos de información y ya no es jerarquía de managers, ya es como algo centralizado y de ahí sale lo demás. Y entonces lo que él dice es como, pero necesitamos gente porque la inteligencia artificial no llega al borde, que para él el borde es eso que no es digitalizable, ¿sabes? O sea, todavía como cultura, como contexto, como intuición, o sea, como tipo si estás en una sala de juntas y ves que alguien hace una mueca, entonces puede ser que no le esté gustando mucho el trato, ¿sabes? Y esas cosas todavía no se pueden digitalizar. Y creo que mucho de cómo viene la inteligencia artificial, o sea, va a entrar justamente por ese lado en donde sí hay datos que se pueden automatizar.
pero se va a mover como yo me imagino, en mi mente, en mi sueño guajiro, es como las industrias se van a empezar a mover en donde van a poner a la gente en estos puntos que necesitas que alguien esté ahí porque se necesita de tener intuición o criterio o buen pensamiento crítico, ¿sabes? Discernir si algo sí, si algo no. Creo que esas habilidades son las que se van a hacer todavía más valiosas en el mundo, o sea, lo humano. ¿Sabes también qué pensaba justo sobre estas habilidades? Hay algo bien indispensable que creo que poco se habla, que es la IA no puede reemplazar el tener accountability o responsabilidad, a eso es a lo que me refiero. Sí. Como que por más que las sustituyas, siempre necesita haber alguien humano que se vuelva responsable de las acciones que toma. Tú no puedes y no debes, que es lo que la gente está haciendo ahorita, decir como, ay, fue la IA. O sea, a ver, la IA no va a hacer frente, la IA no lo vas a meter a la cárcel, la IA no va a pedir disculpas, o sea, saben a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que eso, como esa parte de tener accountability también es algo bien humano. O sea, el saber en qué momento la regaste y decir como, sí, tengo que pedir perdón o sí, tengo que conciliarlo de esta manera, eso la IA no lo puede hacer. O sea, puede darte un texto para que lo envíes y pidas disculpas, claro, pero no hay una reparación a ese daño que se pudo haber hecho. Sí, ¿no? 100%. O sea, Y justo apenas tuve un caso de esos, o sea, bueno, o sea, alguien hizo un texto y hizo una tarea 100% con IA y cuando lo vi dije, esto está horrible, o sea, como, ¿por qué? ¿Cómo es que, sabes? O sea, ¿por qué lo enseñaste? Me dijo como, ay, no, pues es que no fui yo, fui la IA. Y yo, pero pues, peor, o sea, peor, ¿sabes? Porque esto, o sea, solo me dice que de verdad no te importó. O sea, no, ni siquiera lo leíste tal vez, o no le pusiste como lo humano. Que todavía es raro porque se siente diferente a que si lo hubiera hecho mal ella, ¿sabes? Es como no hubo Sí. responsabilidad de leerlo. Aunque no le hubiera importado que lo hubiera hecho ella medio mal, bueno. Pero sí Claro. creo que va a ser algo que va a empezar a pasar mucho. Y tal vez es algo que los líderes se tienen que empezar a preguntar también, ¿no? Como de Sí. cuál va a ser el nivel de tolerancia, qué le vas a pedir a ellos que sea lo mínimo que chequen. Claro, ¿no? y también como un tema de gobernanza, si pudiera decirlo de alguna manera. O sea, el decir como, ok, ¿qué pasa cuando la IA se equivoca? ¿Quién responde? ¿Cómo responde? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene dentro de la empresa, ¿no? O sea, a ver, si fue la IA corporativa que la regó, ¿a quién vas a culpar? ¿Al de sistemas? Sí. O al que entrenó con la información de la empresa la IA, o al Claro. proveedor, o a la persona que lo estaba ocupando. O sea, creo que eso es una discusión que está pendiente, que también entra sobre, o debería de entrar sobre los lineamientos de uso de la IA, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un restaurante aquí en UK y ella me dice como, porque acá siempre que vas a un restaurante te preguntan si tienes alergias. Y eso, y de hecho son bien insistentes sobre el tema de las alergias, y yo decía como, wow, ¿cuánto se preocupan? Pero la realidad es que si te pasa algo a ti como comensal, con alguna alergia, quien es el responsable no es el restaurante, es el mesero. Y para mí se me hizo como muy increíble porque cómo se transfiere la responsabilidad es impresionante, ¿no? O sea, y entonces por eso ellos mismos te preguntan varias veces para cerciorarse, porque si no la responsabilidad va directo a ellos. Entonces creo que tal vez podría ser algo similar, ¿no? O sea, obviamente, pues sí, el restaurante no va a saber de ti, así como OpenAI no sabe de la persona que la usa, Claro. ¿no? O sea, no, a nivel individuo no lo sabes, pero sí la persona que tiene el contacto directo. Ahora, no digo que esa sea la solución, ¿no? Y que ese debería de ser el framework. Solo estoy como hablando al aire y diciendo como ejemplos. Sí, tal vez por ahí. Sí, es que ahorita realmente no hay nada escrito. O sea, lo que nosotros estemos pensando y lo que se nos vaya ocurriendo, también
todo el mundo está pensando esto, ¿sabes? O sea, como que no hay reglas escritas de nada. Todavía las empresas apenas están empezando a pensar en poner lineamientos para usar ChatGPT. O sea, la mayoría de las empresas no tienen ninguna regulaciones, ni reglas, ni qué sí, ni qué no. Y por ahí es por donde deberíamos empezar, ¿sabes? O sea, Sí, hay mucho que hacer, pero creo que ya como para ir cerrando este episodio, eh, no sé, si yo me tengo que llevar algo, yo diría que es esta parte de sentarnos a reflexionar qué estamos cediendo al momento de delegar a la IA, no solamente a nivel de productividad y de entrega de trabajo, sino qué parte de mi humanidad estoy cediendo. ¿Tú qué te llevas? ¿Qué crees que sería algo que debamos sentarnos a pensar o reflexionar al respecto? sí, yo creo que también, y también justo tener como estos momentos de reflexión, de decir en tu trabajo, en tu carrera profesional, cuáles son las habilidades básicas que necesitas estudiar y aprender y tener, y que no puedes darte el lujo de no saber estas cosas. Y creo Y de no que, mantenerte como practicándolas, ¿no? exacto, sí, no dejar de practicarlas, porque sí puede llegar a pasar que pues, no las practicas más y adiós habilidad. Entonces, sí, ser muy conscientes de que sí y que no, creo que también es con lo que me quedo. Sí. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias, Cas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales. En la descripción de este capítulo les dejo nuevamente las redes de Cas, les dejo mis redes. Vayan y denos amor en los comentarios. Suscríbanse si nos están escuchando por Spotify, si nos están escuchando por YouTube. Y bueno, nos vemos la próxima semana para seguir hablando más de inteligencia artificial. Platíquenos también si quieren escuchar algún tema en específico, o que discutamos algo que crean que es relevante sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema. Y por lo pronto, pues ya saben, nos vemos en el futuro. Bye bye. Bye.